caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad pues estoy aquí en una junta de quema de monte. Wow, la verdad es que está impresionante. Es una quema controlada de monte para cultivos pues. Uf, la verdad, bueno, aquí estamos tragando humo de verdad. Pero esto claro, para producir alimento, para producir comida. Estoy por aquí en este lado para que la candela no pase hacia allá y pues pueda perjudicar el monte que está allá. Pues esa es la parte que estoy aquí cuidando. Está pegando algo de brisa y eso es peligroso. Empieza la temporada de quema de monte aquí en el distrito de Munoy, pues wow. Muchos de ustedes habrán hecho estas prácticas, ha ido a junta, se toma chicha, se invita a los amigos para pasarla, no para pasarla chévere, sino para trabajar. Wow, la verdad, brutal. Humo por todos lados, humo por todos lados. Uno se acostumbra. Bueno, y tengo unos días de haber llegado de la ciudad y la verdad no me adapto al sistema, pero así es la vida, hay que trabajar. Wow, esto es impresionante. Estoy arriesgándome mucho en venir aquí a documentar esto. Wow, la verdad es que humo por todos lados y la brisa que pega. Así que imagínense. Está caliente, súper caliente esto por aquí. Y me puede fundir hasta la cámara, imagínense. Aquí estoy en una junta de quema de monte, estoy en este lado para que la candela no se pase, como se dice, pero ya todo se quemó. Ahora está por el otro lado, brutal, el calor es insoportable, humo por todo lado, tienes que respirar humo, se te mete el humo en los ojos, en la nariz, en la boca y pues tienes que soportarlo. Esta es la vida del campo, esto es una quema controlada para el cultivo de comida, lo que es el arroz, el maíz, la verdura, pues este es el proceso por el cual se empieza para cultivar. Luego de esto entonces viene lo que es barrer las ramas y pues así sucesivamente hasta sembrar y bueno, la cosecha. Esto es aquí, la quema de monte. La práctica del cultivo aquí en el distrito de Munoy. Pues nada, ¿no? Bastante agotador todo esto. Pues sí, o sea, al final es así como ha vivido el pueblo Ngabé desde muchísimo tiempo. Es una práctica que se hace desde muchísimo tiempo y pues nada, ¿no? Seguimos con esta práctica. No sé hasta cuándo haya este recurso para seguir trabajando de esta forma. Creo que habría que buscar otro método para cultivar. Pero bueno, ¿no? Así hemos vivido, no sé, usted qué me dice. Se sigue quemando eso por allá. Es un monte grandísimo. Desde por allá hasta el cerro. Ahí le caben más o menos unas 400, 500 manotadas de arroz. Y pues aparte de los siembros de este lado también hay el monte. Pues este de la familia, de mi papá, de mi mamá y pues nada, ¿no? Aquí apoyando también. Así que chicos, chicas, con que usted esté en la universidad, sea un profesional o lo que sea, hay que trabajar, hay que producir comida, producir alimento y pues nada, ¿no? Estoy aquí todo. Esa es la vida del campo, parte del trabajo y pues ya hemos terminado por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video, si el poderoso lo permite. Los quiero mucho, cuídense mucho. Chao.